Bueno, lo que les voy a explicar, chicos, ahora es el efecto de la concentración de los componentes o presión parcial de los gases cuando tenemos un sistema en equilibrio, aplicando el principio de Le Chatelier. Yo lo voy a explicar con términos numéricos en base a cantidad y no a concentración, o sea, en base a la masa. Bien, ustedes, para poder entender esto, se tienen que imaginar, por ejemplo, que en el estado de equilibrio, el pentafluoruro de fósforo tiene 10 gramos. 10 gramos está chocho, feliz y contento y está en un estado de equilibrio, está en un estado de confort. ¿Qué pasa si a mí en el enunciado me dice que razone y diga hacia dónde se va a desplazar ese equilibrio si se aumenta la concentración de pentacloruro de fósforo, disculpen, o es lo mismo decir si se agrega pentacloruro de fósforo, ¿bien? O aumenta su concentración. Para hacerlo en términos numéricos e imaginarnos, yo diría, por ejemplo, agrego 5 gramos, ¿bien? Esa adición de los 5 gramos causa que el equilibrio se pierda momentáneamente, o sea, se desestabiliza, ¿bien? ¿Por qué? Porque va a haber 15 gramos de pentacloruro de fósforo, ¿bien? Y el principio de Le Chatelier lo que me dice es que cuando se altera alguno de los factores que rigen a un sistema físico-químico en equilibrio, el sistema se desplaza de manera de contrarrestar dicha modificación. ¿Qué significa? Se va a desplazar en alguno de los dos sentidos, ya sea la derecha o la izquierda, para poder restaurar o volver a un nuevo estado de equilibrio. ¿Bien? Entonces, ¿cómo tengo que razonar eso? Lo primero que tengo que razonar es que la reacción en este sentido es la derecha, ¿bien? Y la inversa es la izquierda. Entonces, si yo agrego pentacloruro de fósforo, de la única manera que tiene el sistema para restaurar el equilibrio es desplazándose hacia la derecha, ¿bien? ¿Y por qué? O sea, en ese sentido, hacia la derecha, porque tiene un exceso de este reactivo que es el pentacloruro de fósforo. Lo imaginemos al revés para poder comprenderlo. Si se desplazaría hacia la izquierda, en vez de tener 15, voy a tener 17, 18, porque se va a ir formando más pentacloruro de fósforo. ¿Bien? Y lo que yo quiero es volver a mi estado de equilibrio donde estaba chocho, feliz y contento. Entonces, de esa manera se va a desplazar hacia la derecha de manera tal que se va a empezar a descomponer más pentacloruro de fósforo. Es lo mismo decir, con una flecha cuyo arpón va hacia la derecha, decir hacia la derecha, hemos dicho que ese sentido es la reacción directa. Cuando yo veo esa reacción química, cuando vamos a tipo de reacciones, es una reacción de descomposición. Yo también puedo decir de izquierda a derecha, bien. También puedo decir, de este lado tenemos los reactivos y de este lado tenemos los productos. Podemos decir de reactivo a producto, bien. Otra forma de expresarlo es hacia los productos, bien. Podemos decirlo hacia donde hay mayor número de moles gaseosos,
¿Por qué? Porque ustedes se tienen que fijar en los coeficientes estequiométricos. Acá tienen un mol gaseoso y acá tienen 2 moles gaseosos porque se suman. Bien, estas son las diferentes formas en las cuales yo puedo analizar, bien, este efecto al aumentar la concentración del pentacloruro de fósforo. Bien, cuando yo entiendo un aumento o una alteración de la concentración de alguno de los componentes, bien, el mismo efecto del razonamiento sería si se aumenta la presión parcial de este gas. Bien, los gases ejercen presiones. Bien, en este caso tenemos 3 gases, significa que este gas ejerce una presión, este gas otra presión y este gas otra presión. Bien, ahora analicemos esto mismo. ¿Qué pasaría en el sentido inverso? Por ejemplo, que a mí me digan, si aumenta la presión parcial del cloro. Como es muy difícil de imaginarse la presión, yo les digo, el mismo razonamiento es para la concentración, pero si lo entiendo numéricamente es mucho mejor, o sea, en términos de cantidad. O sea, es lo mismo que si aumento la concentración de cloro. Bien, entonces, es el mismo razonamiento. Hagamos de cuenta que tenemos 10 gramos y le aumentamos 5, significa que voy a tener 15 gramos de cloro. Bien, tengo un exceso de cloro. Si va hacia la derecha, voy a tener más cloro de los 15, voy a tener 18, 20. Entonces, sí o sí se tiene que ir hacia la izquierda para poder reaccionar con el tricloruro de fósforo y formarme pentacloruro de fósforo. Entonces quiere decir que yo puedo razonarlo con la flecha cuyo arpón va a ir en ese sentido, decir que se desplaza hacia la izquierda. Ya hemos dicho que la reacción en el sentido de la izquierda es la inversa. Cuando voy a tipo de reacción, cuando reaccionan estos dos componentes, me forman otro, es una reacción de síntesis. Bien, también puedo decir que va de derecha a izquierda, bien, de producto a reactivo. También puedo decir hacia los reactivos, bien, y si hago con el número de moles, hacia donde hay menor número de moles. Bien, entonces, queda claro que para analizar el efecto de un aumento o una disminución de la concentración, yo tengo que hacer ese análisis en términos de cantidades para poder imaginar y decir si se desplaza hacia la derecha o se desplaza hacia la izquierda. Y a su vez, analizar qué tipo de reacción es. Lo puedo decir hacia la reacción directa, hacia la reacción inversa, hacia la derecha, hacia la izquierda, en base a producto, en base a reactivo, bien, en base a cómo me diga el enunciado.